al final de cada parábola, el Señor Jesús tiene un propósito, que sus discípulos, porque es a los que les está hablando ya en este momento, se conviertan en actores y no solamente oidores de las enseñanzas. Es decir, al oír la historia y al escuchar el final de la historia, los discípulos tenían que tomar una decisión conforme a la historia que el Señor Jesús les había dado. Ellos debían entender que su decisión y su proceder iban a dar un resultado eterno. Entonces, a través de las parábolas, el Señor Jesús, y sobre todo al final, en esto, lo que trata de enseñar es que Él es el centro de todo. Si tú quisieras en una frase sintetizar de qué se trataron las parábolas se tratan de la vida y se tratan de la revelación de Dios a través de la Escritura. Mateo escribe esto para los futuros discípulos. Todo lo que él escribe son palabras que él escuchó directamente de los labios del Señor Jesús. Y trata de preparar a las futuras generaciones de discípulos como tú y como yo, para entender en qué tiempo estamos viviendo y poder entender qué es lo que está pasando, para que la nación, principalmente de Israel, pudieran entender por qué no se estaban cumpliendo todas las promesas que Dios había dado en la ley de Moisés o en el Antiguo Testamento. El verso clave es el verso 52, donde dice: todo escriba que se convierte en discípulo. Esa es la frase central. Para poder entender el reino de Dios, entender la naturaleza y el carácter de Dios mismo, necesita ser discípulo. Y vamos a entender qué es un discípulo. La palabra clave o dos palabras clave, una en el verso 51, dice el Señor Jesús: han entendido. Entonces la primera palabra es entender. Si no entiendes lo que lees en la Biblia, no sirve nada. Tu vida va a ser igual o más vacía de lo que la has vivido. Y la segunda palabra clave es convertir. ¿Convertirse en qué? En un discípulo. Entonces, el tema es: Jesús es la clave de la revelación en las Escrituras. Vamos a comenzar. Comienza diciendo el Señor Jesús, pregunta: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Le está hablando a los discípulos. Y ellos dijeron: sí. ¿Cuáles cosas? Las parábolas, todas las parábolas. ¿De qué se trató la parábola del sembrador? Todos los hombres, al escuchar el Evangelio, tienen que ver, tienen que analizar en dónde encaja su vida. Tierra dura, donde el Evangelio no entra, donde Jesús no importa y el diablo arrebata la semilla. Tierra sin profundidad, una fe no real, una fe solamente para la ocasión, una fe que hoy necesito de Dios, vengo, busco un poco de Dios, me siento bien, adiós, nos vemos, ya no necesito más de ti y sigo mi vida. El día que necesite regreso otra vez. Y no da resultado, y no da fruto. La tierra que está llena de espinos, de conflictos, de problemas, ensimismada en el corazón propio de la persona y que tampoco va a dar resultado, o la buena tierra. A partir de eso comienza el Señor Jesús a desarrollar todo lo que está sucediendo en estos tiempos, a partir de su primera venida y hasta el final de la historia. Entonces, las personas, todas las personas, ¿qué necesitamos? De acuerdo al verso 51, entender la Biblia, entender a Dios, entender el carácter de Dios. ¿Lo entiendes? Mira, nadie lo ha entendido completamente y lo vamos conociendo y lo vamos entendiendo cada día y podremos decir cada momento.
Porque lees ahorita, meditas, estás hablando con Dios, vuelves a leer ese pasaje en 2 horas y Dios te da más luz. Y vuelves a leer ese pasaje en otras 2 horas y entiendes más, y entiendes más, y entiendes más. Al final del día dices, wow, qué maravilla es la Biblia. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿o de qué se trata la Escritura? La Escritura es un mapa. Si te dicen, oye, ¿cómo defines la Biblia? Para entenderla fácilmente y explicarle a alguien fácilmente, es un mapa. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cómo comienza la Escritura? ¿Con qué? Ok, al principio, está bien. ¿Con qué? Sí, pero Dios creando. Dios creando. Así empieza todo. Oye, ¿por qué yo tengo que buscar a Dios? Podría preguntar a una persona. Porque lo necesitas, porque dependes de Él y porque te debes a Él. Porque Dios te creó. No me gusta. Lo siento. Eres una criatura de Dios. Fuera de Dios nada existe. Entonces comienza la historia de todo el universo con la creación. Dios creando. El siguiente paso, ¿cuál fue? O el siguiente punto crítico, la caída. ¿Por qué está mal así? En la mañana compartíamos y yo le decía a la gente, ¿a qué grado ha llegado el corazón del hombre? Que ahora le echa la culpa a Dios de todo lo malo. ¿Por qué Dios no cambia? ¿Por qué las cosas están mal? Porque tú has hecho a un lado a Dios de tu vida, porque la humanidad ha querido sacar a Dios del mundo, de su propia creación. Y después de la caída inmediatamente encontramos la redención, la salvación por medio de un sacrificio, por medio de un sustituto. La salvación por medio solamente de Jesucristo. ¿Y la salvación de qué se trata? Del perdón de pecados. Dios ofrece no solamente el perdón, sino un nuevo comienzo, el nuevo nacimiento. Y Dios promete una gloria eterna. De eso se trata la Biblia. Dios siempre en medio de la Biblia, pero específicamente Jesús. Es Jesús el centro de todo. Ahora, en la mente de Dios, a estas alturas, si hemos entendido todo el desarrollo de las parábolas, nosotros también nos damos cuenta que el factor fundamental de toda la historia fue Jesús. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, ¿qué pasó con ellos? Se interrumpió, mas no se abrogó el plan de Dios o el pacto de Dios con Israel. Dios siempre tuvo en la mente este misterio, como le llama el Señor Jesús, el misterio del reino de los cielos, en donde nos encontramos nosotros, la iglesia. El Señor Jesús dice, todo, después que le contestan que sí, dice, por eso todo escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los expertos, los estudiosos de la ley de Moisés del Antiguo Testamento. En el caso de los saduceos, los escribas solamente creían en la ley de Moisés. En el caso de los fariseos, los escribas creían o utilizaban todo el Antiguo Testamento. Se encargaban de la interpretación de la Escritura. Se encargaban de hacer las copias de la Escritura. Eran la eminencia, eran los teólogos de su tiempo. Esos eran los escribas. Jesús dice, un escriba, alguien que puede tener conocimiento, necesita convertirse ¿en qué? En un discípulo. Bueno, en el contexto judío, que son los que tenían la ley, que son los que en teoría conocían a Dios, ellos debían convertirse en discípulos ¿de quién? De Jesús. Ahora entonces, ¿y qué es un discípulo? La palabra describe, la palabra griega significa un aprendiz, un estudiante, ¿sí? Un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Ahora, ¿cuál es la característica de ese seguidor? Una persona que sigue a un maestro para servirlo. Seguir, servir e imitar. Seguir, servir e imitar. Oye, yo estoy siguiendo a Jesús.
pero no lo sirves. ¿Eres discípulo? No, pero yo soy cristiano. Profesa ser cristiano, pero si no estás sirviendo a Jesús, entonces, ¿cómo es que explicas ser cristiano? Hoy cualquiera dice, soy cristiano, pero ¿te rendiste a las demandas de Dios? ¿Cuáles son las demandas de Dios? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Así que tú dijeras, esto no es negociable, esto es lo que Dios pide para que yo pueda ser realmente salvo y ser un discípulo, un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que pide? Son preguntas que todos tenemos que tener aquí. ¿Qué pide? Amarlo y seguirlo. Ahora, ¿hay una batalla? Sí. Dos exigencias de Dios, solamente amarlo y seguirlo. Eso implica fe, implica, sí, obediencia. Ahora, si tú no te has rendido a Jesús, y si tú no caminas como Jesús, si no imitas a Jesús, ¿eres cristiano? Te llamas cristiano, pero lo más seguro es que no lo seas. Jesús entonces dice, un escriba, una persona tiene que convertirse en un discípulo, en un seguidor, en un servidor, en alguien que me imita, alguien que hace lo mismo que Jesús. El Señor Jesús le dijo a algunas personas como Mateo, ven, sígueme. Y Mateo tuvo que dejar su vida, todo, para seguir a Jesús. Lo perdió todo. Unos pescadores como Juan, el negocio familiar, la empresa familiar, dejaron todo para seguir a Jesús, pero no todos fueron. Hubo 70, hubo los 120, hubo 500 que no tuvieron que dejar propiamente esa vida para dedicarse 100% a Dios. Tuvieron su vida, pero sirvieron a Jesús. Entonces, el Señor Jesús dice, ahora, una persona que se ha convertido en discípulo, ahora a ellos, a los discípulos, les está tratando como escribas, como alguien que ya conoce la ley, como alguien que ya conoce a Dios. Y les dice, ahora ustedes tienen un tesoro. Ahora los llama que son ricos. Ahora los compara, ustedes son como aquel hombre que tiene un tesoro, con grandes tesoros antiguos y tesoros nuevos. Ahora ellos son ricos, ahora ellos son millonarios. Si has entendido las parábolas, entonces este tesoro también es tuyo. ¿Y las parábolas de quién se trataban? ¿Y la escritura de quién se trata, hemos dicho? De Jesús. El tesoro no es el conocimiento, ¿no? Alguien diría, como los fariseos, yo sé mucho de Dios. No, el tesoro es Dios, es Jesús mismo. Es que tú ames y valores a Jesús. Es que Jesús sea lo más precioso de tu vida. Realmente, hermanos, esto es lo más importante. De esto se trata la vida. Jesús sea lo más valioso. Que disfrutes la presencia de Jesús. Oye, en la mañana yo me despierto, comienzo a orar y yo sé que Dios está y Dios vive en mí, pero no siento la conexión. Y empiezo a orar y le digo, Señor, espérame, ya llevo aquí unos minutos y sabes, no te siento. Y no solamente sentimiento de experiencia, si es metafísico de alguna manera, sí, es una experiencia espiritual, es ese momento donde haces clic y conectas con Dios y empiezas a hablar y empiezas a dejar que Dios ponga en tu mente pensamientos basados en su palabra, que empiece a disipar tus temores, tus angustias. El Salmo 23 habla de eso, de cómo Dios se convierte en todo para nuestra vida. De eso se trata la vida, Dios siendo todo para nosotros, y lo demás es lo de menos. ¿El trabajo es importante? Sí, después de Dios, porque el trabajo me lo dio Dios, y del trabajo recibo la bendición de Dios, y del trabajo bendigo a Dios y bendigo a otras personas. Y todo en la vida se trata de Jesús.
El tesoro es Jesús como el centro de todo, pero Jesús habló del Evangelio. No necesitas, bueno, sí es importante ir a un seminario definitivamente, pero para entender la Biblia, esto es de 6º año, esto es algo maravilloso. Para entender la Biblia es sencillo. Enfócate en lo siguiente. La Biblia habla en el Antiguo Testamento respecto al Evangelio de la preparación del Evangelio, de la preparación para la venida de Jesús. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, tienes que pensar que todo lo que está narrando el Antiguo Testamento se trata de ¿qué? Dios está preparando, ¿qué cosa? El tiempo para la venida de su Hijo Jesús para salvarnos a todos. Todo tiene que ver con Jesús. Una humanidad rebelde, caída, rebelándose contra Dios y Dios insistiendo, voy a mandar a mi Hijo para salvarlos. Los evangelios, ¿de qué se tratan? La expresión, la manifestación, la llegada de Jesús y la realidad del evangelio a través de Jesús. ¿Qué es el evangelio? La noticia, la buena noticia de que Dios nos regala la salvación si me rindo ante Jesucristo. Te perdono tus pecados, dice Dios, si tú te rindes ante mi Hijo. Si tú abrazas a mi Hijo, si tú amas a mi Hijo, si tú le entregas tu vida a mi Hijo. ¿Eso es malo? De ninguna manera. A veces no lo alcanzamos a ver así, ¿no? A veces vemos como muy complicado todo. No, es como si los que somos papás, pero también como hijo. Si tú como hijo ves que alguien trata mal a tu papá o a tu mamá, yo me acuerdo cuando yo veía que alguien le hacía caras a mi papá o hablaba de mi papá. Hijo, era chico, pues yo decía, ¿cómo puedo desquitar? ¿No? No está bien eso, pero te entra el coraje. Como padre, si alguien trata bien a tu hijo, a tu hija, ¿cómo te sientes? ¿Ya te cayó bien la persona o no? Digo, humanamente entendemos ahora el corazón de Dios. Tú rechazas lo que Jesús hizo por ti en la cruz, ya no tengo nada que ofrecerte. ¿No? Ya no. ¿Qué más? Dice Hebreos, fíjense cómo lo dice Hebreos. Dice, es como si alguien tuviera por común, por simpleza, por cosa, usa esa palabra inmunda, la sangre de Jesús. O sea, Jesús no va a volver a venir a morir en una cruz para que creas en Él, para que ahora sí digas, creo que sí. No. O sea, ¿a qué grado nos lleva Dios a entender la llegada de Jesús? Entonces, Jesús es la plena manifestación de ese evangelio. Y lo único que Dios dice, abraza a mi Hijo, recibe su sacrificio, acepta su sacrificio, ama su sacrificio, entrégate a mi Hijo y mira, lo que quieras, a través de Él, lo que quieras. En este mundo, ayer hice un poco de ejercicio y hoy, nací como caminas mucho y ¿sí? Te enfermas. En este mundo, por causa del pecado, la gente muere. Pero la muerte en un creyente, hay una persona que le tengo aprecio, es joven, y no tenemos mucha relación, pero la poca relación que llegamos a tener, creo que fue muy buena, pero está muy en mal. Y he estado orando por esta persona. En este mundo, la gente muere. Pero desde la perspectiva de Dios, si Dios llamara a alguien joven, para nosotros puede ser muy doloroso, va a ser muy triste. Sí. Pero para esa persona y para Dios, eso es un regalo. Isaías 57 dice, pero es el justo y no hay quien entienda que es librado de la aflicción. Para nosotros es doloroso y es una tragedia, porque la muerte es una tragedia. Pero en Cristo eso se convierte en una victoria, dice la Biblia. Vencimos la muerte. Porque llegamos a nuestra herencia eterna. Regreso al tema. Hechos, el libro de Hechos. Los 4 evangelios es la manifestación, narran lo que hizo Jesús y cómo
Dios cumple su promesa. Pero en Hechos comenzamos a ver la propagación de ese evangelio a través de 12 hombres, después 3,000, después 5,000, después ya es un número incontable de personas que se han convertido, que han entregado su vida al Señor Jesús, que han decidido abandonar y hasta sufrir bajo la opresión de un gobierno romano en ese entonces, bajo la opresión del poder religioso, de la cultura, el helenismo, de las religiones y aún de la maldad de las personas, para comenzar a caminar siguiendo a Jesús, imitar a Jesús. Porque de eso se trata el evangelio, imitación. ¿Cómo estamos imitando a Jesús? Si te preguntara hoy, ¿cómo estás imitando a Jesús? ¿Cuántas cosas dirías, estoy haciendo esto? ¿Qué hizo Jesús? No que yo le echo ganas, ¿verdad? No, sí, mira, No, ¿qué hizo Jesús? Y yo creo que diríamos todos, caray. Porque el estándar es claro. Es muy... pues, ¿vale? Sí, pero ya es muy claro. Y dice uno, ¿y en dónde entonces me perdí? ¿En dónde nos perdimos como Israel? Las epístolas. Ya se propagó el evangelio y la gente está creyendo y se están abriendo iglesias en casas y se están abriendo sinagogas, ahora esos ya son iglesias y la gente se reúne en plazas, en parques. Ahora viene la explicación del evangelio, la riqueza de ese evangelio como una experiencia de vida. Cada vez que tú leas una epístola, entiendes, ahora de esto se trata el evangelio y de esta manera se aplica a mi vida. Y de esta manera disfruto a Cristo y de esta manera puedo ver cómo todo lo que hago como actor del reino de los cielos tiene una repercusión eterna en cuanto a mi herencia que Dios prometió. Y Apocalipsis, la consumación del reino. Si tú abres la Biblia y lees de esta manera la Biblia, mira, se abre el panorama. Ahora, el Señor Jesús dice, ya entendiste esto, eres rico, pero te hice rico para enriquecer a los demás. ¿Cuáles son esos tesoros viejos? Desde la perspectiva del judaísmo, entendiendo la ley, los profetas, entendiendo el Antiguo Testamento, entendiendo los pactos revelados en el Antiguo, tendríamos que dar un flashazo, ¿no?, a la Biblia. ¿Cómo comienza todo? Una vez que la humanidad se ha rebelado contra Dios, la Torre de Babel, y ha dicho, hagámonos un nombre y no necesitamos de Dios, Dios escoge a un hombre llamado Abraham para de él cumplir su plan de redención. Y Dios le llama, Génesis capítulo 12, y le dice, mira, te prometo esto, voy a hacer contigo esto. Te voy a dar una tierra, te voy a hacer famoso, te voy a dar una descendencia, te voy a proteger. Y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Tú vas a ser mi primer amigo. Pacta esto, o lo confirma esto Génesis 15, en el pacto con Abraham. Después Dios, dice Gálatas, introduce la ley, añade la ley para que el pueblo de Israel se relacione correctamente con Dios. Todo a partir de Éxodo capítulo 19, todo el Antiguo Testamento se basa en la relación con Dios a través de lo que es la ley. Y Dios les dice, miren, no han conquistado la tierra porque han sido rebeldes, pero sigo insistiendo, quiero darles esta tierra y además voy a reinar con ustedes. Mi hijo va a ser su rey. Y entonces hace el pacto palestino, hace el pacto davídico y llegamos al momento de la cruz, donde no se ha consumado esas promesas y esos pactos con Israel, que se consumarían con el Señor Jesús, pero cuando Israel rechaza al Señor Jesús, en ese momento se abre la puerta para la iglesia. Y comienzan los tesoros nuevos. En el Antiguo Testamento los tesoros viejos, ¿cuáles eran? Tierra, descendencia y una relación inquebrantable con Dios. Toda la bendición de Dios, pero era condicional. Si tú haces esto, yo te doy todo.
En el nuevo pacto, los tesoros nuevos hablan de la gracia. Hoy Dios se ha comprometido a bendecirnos. Dios se ha comprometido a estar con nosotros en las buenas y en las malas y en las normales. El nuevo pacto habla de que Dios quiere favorecernos y quiere suministrarse a sí mismo a nuestras vidas. A través del nuevo pacto o de estos tesoros nuevos, Dios promete perdón de pecados, nuevo nacimiento, como dijimos, una vida abundante, victoriosa por medio de la fe en Jesucristo y un final con una herencia eterna. Es Jesús el mediador de este nuevo pacto. Entonces, una vez que has entendido las parábolas, entendiendo las parábolas en términos generales, los discípulos habían entendido el Antiguo Testamento. Hoy, si tú y yo entendemos a la luz del Señor Jesús las parábolas y el Antiguo Testamento, también entonces somos ricos y nos hemos convertido ahora en actores de este tiempo, actores principales para el reino de Dios. Hemos sido enriquecidos con promesas, con hechos, ¿sí?, con afirmaciones o hechos consumados de parte de Dios para disfrutar de Dios, pero también para enriquecer a otras personas. Las personas sufren por causa del pecado, su pecado personal o el pecado del mundo. La violencia, la maldad, los abusos, los homicidios, los secuestros, los robos, los engaños, las traiciones son resultado del pecado que hay en el mundo. Pero las crisis personales, echar a perder la vida, perdernos en el rumbo, es resultado de nuestro pecado personal. ¿Y el Evangelio de qué se trata? Que Dios perdona nuestros pecados y que Dios nos da la victoria sobre nuestro pecado y Dios nos da la victoria sobre la maldad que hay en el mundo. Entonces, para los discípulos, a partir de ese momento, esto que dijo Jesús tenía que quedar grabado en su corazón: soy rico. Soy rico. El tesoro absoluto de Dios me ha sido dado. Si tú estás caminando en esta dirección, puedes decir, como entendían los discípulos, tengo un gran tesoro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Disfrutar del tesoro, disfrutar de las promesas de Dios, pero también enriquecer a las personas. Este pasaje, ¿qué nos enseña de Dios? Habla de Dios como alguien que conoce todo. Este tesoro o este pasaje habla de Dios como alguien que enriquece a los que lo siguen. Este pasaje habla de Dios como el creador, como el salvador y como el consumador de todas las cosas. De manera panorámica, este pasaje nos revela entonces la naturaleza de Dios, la naturaleza y el carácter de Dios y de su reino. Y si en la mente de Dios la iglesia siempre estuvo presente, entonces quiere decir que en la mente de Dios, tú y yo, como hijos de Dios, siempre estuvimos presentes en su mente y en su corazón. Otra vez. En la mente de Dios siempre estuviste presente tú y yo. ¿Qué significa eso para ti? No me respondan, porque seguramente así como que hay que meditar. Pero significa que no solamente Él pensó en ti, sino que planeó cosas buenas para tu vida. Pero me está yendo mal. Sí,
A tu perspectiva puede ser malo algo, y por eso mencioné hace rato el paso de la muerte. A tu perspectiva y a mi perspectiva, enfermarnos no es bueno. Y tal vez pensar en perder a alguien es doloroso y es terrible, y sí lo es. Pero a la perspectiva del reino de Dios no es una tragedia, o no se termina ahí la vida. Ese solamente, como en los partidos, es el medio tiempo. Porque cuando muere alguien, en ese momento pasa a la presencia de Dios si le entregó su vida a Jesús. Dios ha planeado cosas buenas para nosotros. Dios se manifiesta como un Dios bueno. Ahora, ¿el mundo cómo está? El mundo está dormido, está ciego, está endurecido. Pero sabes, el mundo está sufriendo. ¿Sufrías sin Dios tú? ¿Te iba bien en el mundo sin Jesús? ¿A alguno le fue bien en el mundo sin Jesús? A mí, no. Y no por culpa de Dios, por culpa mía. Cuando volteas y ves hacia atrás, y la verdad es que creo que no es muy bueno voltear más que solamente para agradecer a Dios. Volteas y ves atrás y no te das cuenta o no has observado que dices, ve lo que Dios quería darme y yo lo eché a perder. Ve lo que Dios tenía para mí y yo lo eché a perder. ¿Cuántas amistades, cuántos trabajos eché a perder por causa de mis pecados? Cualquiera que haya sido. ¿Cuántas personas en tu historia lastimadas has dejado en el camino? Espiritualmente, moralmente o emocionalmente, ¿cuántas personas destruiste y dejaste rotas en el camino? La gente sin Dios no está bien. Y no estuvimos bien. Somos también el resultado de muchas fracturas. Pero eso lo alivia Dios. El problema es todo lo que dejamos atrás. Mira, si te ofenden es molesto y duele. Pero ¿sabes? Dios prometió restaurarnos. Entonces, eso cambia. Señor, me duele aquí, como el doctor. Y Dios empieza a tratar, a cuidar, a sanar. Señor, ay, Señor, ay. Y Dios se va restaurando. Pero cuando tú dañaste, cuando tú hiciste, cuando no sabes muchas de las consecuencias de todo lo que hicimos, ¿cómo le haces? Ve y dile a una persona que tú le echaste a perder la vida, perdóname. Híjole, solamente si fuera salva, solamente si amara a Dios, solamente después de un tiempo caminando con Dios, tal vez te pueda perdonar. Lo más seguro es que te odie, lo más seguro es que quiera desquitarse, lo más seguro es que te desee mal, por todo lo que le hiciste, por todo lo que has sufrido por ti. Pero Dios no es así, porque si Dios fuera así, por tu culpa, por tu responsabilidad, por nuestros pecados, Jesús murió. Dios no es así. Dios nos perdona y Dios nos restaura, y podemos pedirle a Dios que restaure y que salve a todas esas personas que nosotros les hemos hecho daño. Pero a las personas que no les hicimos daño y que no conoces, es fácil que puedas llegar y tú enriquecerlas a través del Evangelio. ¿De qué se trata la vida? De disfrutar a Dios, pero también de servirlo, de imitar a Jesús. Y así de fácil, ¿qué hacía Jesús? Todos los días, constantemente encontramos en la Biblia que el Señor Jesús, todas las historias se trataban de Jesús salvando, ayudando, hablándoles a las personas del reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tiene que cambiar hoy en tu vida? Eres un actor, ya lo entendiste. Y ahora eres rico, tienes un tesoro. Y nadie te lo va a quitar. La abundancia y la riqueza de Dios en Cristo es tuya. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de hoy?
eres responsable. Soy responsable. Y no es así como que, ay, no. Comienza con una actitud. O sea, ser cristiano es difícil. Imposible. Es imposible. Vivir como Jesús es imposible. Pero Dios te dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿es posible? Sí. Comienza con esa actitud. He orado y le he dicho a Dios, Señor, si me junto, y lo dice la Biblia, ¿no? ¿Te juntas con flojos? ¿Te juntas con amargados? ¿Te juntas con miedosos? Y le dije a Dios, no, Señor. Y entonces me acordé de una persona, le hablé, ¿y cómo estás? Y me dice, mira, está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. No es cristiano. Y la pandemia trabaja para salubridad. Y dice, a mí me tocaba hacer todas las pruebas. Y nunca me vacunaron. Y yo le decía a Laura, por la gracia de Dios, en la pandemia, pues fuimos a velorios, atendimos personas y convivimos también con un montón de gente infectada. Y Dios nos dio gracia. Y aquí estamos. Él no es cristiano. Vivió toda la pandemia haciendo pruebas, exponiendo su vida, y lo hizo. ¿Y qué hacían los cristianos? ¡Ay! Escondidos en la cueva. Hay que ser prudentes. Y sí fue algo, una sacudida, y nos expuso a nuestra fe. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué actitud? ¿No? Una persona que no es creyente, estoy pensando, y te quedas pensando, a ver, Señor, olvidémonos de los demás. A ver, Señor, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y mi actitud? ¡Oh! El mundo está mal. Sí está mal, pero perteneces al reino de Dios y eres un instrumento de cambio. Y no es frase, no quiero usar como frase gastada. Eres un actor principal en el reino de Dios, porque Cristo quiere hacer lo que hizo hace 2000 años, quiere hacerlo a través de tu vida y de mi vida. Otra vez, ¿qué vas a hacer? Primero, cambio de actitud. O sea, ya sufrimos, ya lloramos, ya. Y la cosa va a estar difícil, sí. No vamos a dejar de sufrir. Sí, pero ¿sabes qué? Dice la Escritura, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que han de manifestarse. Entonces, ¿sabes qué? A ver, te paras y ¿qué vamos a hacer, Señor? Y sale a trabajar con actitud. Y sale a estudiar con actitud. Y sale a la calle con actitud. Y cuando te enfrentes a cosas, ora a Dios y dile, ayúdame a no caerme, ¿no? La violencia, la agresión de las personas. Porque si sí, ten actitud. Imita a Jesús. No se trata de dejarnos pisotear. Dice la Biblia, a Jesús lo iban a despeñar y no dijo, ay, no. Dice la Biblia, pasó en medio de ellos. O sea, no es dejarse pisotear. Hay autoridades y hay que presentar ante las autoridades las cosas. Y la primera autoridad es Dios. Hay que orar por el enemigo. Hay que buscar la paz con todos. Hay que hacer lo que Jesús decía. Actitud. Enriquece a las personas. Háblales de Jesús. Háblales del Evangelio. No te olvides. Disfruta el Evangelio. Yo le pregunto a alguien cada día, cuéntame lo más divertido que hiciste ayer. Así, pregúntate tú. Dile a Dios, quiero platicarte lo más divertido de este día. Y vas a ver cómo cambia. Vas a ver cómo cambia. La Biblia nos habla de buenas noticias. Cierra tus ojos.